Círculo a través del 0414-766-7054. Bienvenido a nuestro programa y quisiéramos primero que nos hablara un poco de su rol como rector de la Universidad Tecnológica del Centro, tomando en cuenta su parte académica que sabemos pues que en los últimos años se ha desempeñado en esa área. Sí, Estrella, como lo acabas de decir, en los últimos tiempos he estado trabajando con mucho entusiasmo en el sector universitario, primero en la Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de Ayacucho y posteriormente en la Universidad Tecnológica del Centro, donde me desempeñé en principio como vicerrector administrativo y después fui electo como rector y simultáneamente, gracias a una oportunidad que se me dio, como Chancellor de Millennium Atlantic University, que es una institución de educación superior de los Estados Unidos, acreditada que funciona en Florida. En el caso de la UNITEL, el trabajo es doblemente satisfactorio porque es una universidad de altísima exigencia, de mayor prestigio del país y que recientemente en una clasificación que hizo el Ministerio de Educación Universitaria es solo una de las 4 universidades del país que recibieron la clasificación A en una escala que va desde A hasta E. ¿Y cómo es el hecho de llegar a ser rector de esta universidad, tomando en cuenta que sabemos que hasta hace algún tiempo estuvo en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho y ahora se da este cambio a la UNITEC? Bueno, ya hace años, es decir, en la UNITEC voy a cumplir pronto 8 años, reitero, primero como vicerrector administrativo y después hace ya 3 años fui electo rector. En el mes de septiembre cumpliré precisamente el 3er año de gestión y la satisfacción es que cada una de las metas que nos propusimos se ha venido alcanzando. Nuestra retención es la mejor de Venezuela, es decir, el número de estudiantes que egresan al término del periodo establecido como profesionales es el más elevado del país, nuestros índices de permanencia son los más elevados, nuestros graduados tienen una altísima competitividad e incluso los premios internacionales que hemos logrado en los últimos meses son varios. Hace pocos días estuvimos en Nueva York recibiendo un premio de la Organización de la Excelencia Educativa de las Américas, que está basada en Brasil. Dentro de unos días deberé viajar a Lima, donde la Universidad Tecnológica del Centro será nuevamente premiada, y tanto las instancias nacionales como internacionales nos reconocen como una de las mejores universidades del continente. Venimos hace pocos días también, de Nueva York pasamos a Río de Janeiro, a el 3er encuentro internacional de rectores promovido por el Banco Santander Universidad, donde invitaron a las 1000 universidades de mayor prestigio del mundo. Está la Universidad de Harvard, Oxford, Cambridge, y de Venezuela solamente concurrimos 5 universidades, una de ellas la Universidad Tecnológica del Centro. Por cierto, la otra que me complació muchísimo ver cerca de nosotros fue la Universidad de Oriente. Muy importante, que nuestra casa matriz, muy importante. Yo casa muy más alta, pues estoy metido también allí. Además soy egresado de la Universidad de Oriente, me siento orgullosísimo del título que obtuve allí, del posgrado que obtuve en la UDO, y ver a la rectora Milena Bravo entre los 1000 rectores escogidos del mundo, y en el mundo hay decenas de miles de instituciones de educación universitaria, me complació muchísimo. Ahora bien, ¿qué ha sido de Luis Eduardo Martínez político? Porque mucha gente pues nos ha llamado y nos ha dicho que qué pasa si Luis Eduardo Martínez vuelve al ruedo político o lo está pensando. Bueno, el ser humano, y vamos a filosofar un poco, el por esencia aspira, dicen por allí. Aspira y espera. Aspira y espera, exactamente. Bueno, en mi caso he tenido la fortuna de estar bastante ocupado, por no decir entretenido, de tal manera que si bien hago consultoría política, asesoro a sectores importantes del país y cuando puedo ayudo a factores de la oposición en el estado Anzoátegui, donde estoy radicado, el hacer política nunca está lejos de nuestra manera de ser. No está y no puede estar descartado, sencillamente, repito, porque fundamentalmente hoy todos de alguna manera hacemos política. Ok, como siempre, obviamente ha estado vinculado a nuestro estado Monagas. ¿Qué nos puede decir de lo que era el estado Monagas cuando usted fue gobernador y el estado Monagas que, de acuerdo a esa vinculación, tenemos el día de hoy? Bueno, yo te voy a hablar simplemente de una experiencia directa propia. Yo no tengo ninguna duda de quienes me están escuchando van a estar de acuerdo. La Monagas que yo goberné y la Monagas que yo disfruté y viví, nunca pude ver las colas que hoy veo.
esta mañana te comentaba y lo repito, salí de la casa de mis hijos en Tipuro y entonces en la avenida Libre Gobernador Pelayo me encuentro una tremenda cola frente al Pereval que está allí, la gente desde la noche anterior haciendo cola para ver qué compra, y seguí caminando y seguí moviéndome, y en la avenida Bolívar entonces me encuentro con la cola frente a Farmapatria y me muevo un poco y entonces en la cola frente a Megafarma y me encuentro un amigo y me dice, oye, el domingo estuve desde las 4 de la tarde hasta las 12 del día del lunes para poder comprar una batería en la Dunca, y me dijo, ¿y eso que no has ido a ver la cola de Pirelli? Donde podrás ver las baterías, la de los cauchos. Entonces, por lo menos en la monada que yo conocí, no había esa situación. En la monada que yo conocí, recuerdo que en una oportunidad se fue la luz por unas pocas horas, y entonces, bueno, yo mandé a meter preso el gerente del Oriente porque yo no aceptaba esa situación. Usted va preso, porque ¿cómo es posible que usted haga que los monaguenses no tengan electricidad por unas horas? Bueno, yo no sé, tendría que meterle presión perpetua a lo que ahora maneja la electricidad. Yo me imagino que usted se enteró de lo que pasó. No me enteré. Mi nieta, recientemente, que tiene 2 años, tuvo que dormir 3 días en el suelo en su casa porque, bueno, está chiquita, tiene apenas, repito, 2 años. Entonces mi Isabela no aguantaba el calor, pero se abrían las ventanas, se la comían los mosquitos. Pero qué bárbaro. Ahora, yo le puedo decir algo, el panorama de las colas ya eso pertenece a nuestra, a lo que es habitual ahora en Monagas. Eso es humillante. Y realmente es muy triste. Es triste y humillante. Yo alguna vez, hace muchos años, veía que eso pasaba en Cuba. Yo nunca pensé que eso podía pasar en Venezuela, que usted tuviera que pasar horas y horas humillado en una cola para comprar un artículo de obligante necesidad. Mire, por aquí ya a través de la mensajería de texto quieren preguntarle que si regresa a la gobernación de Monagas. Preguntan por aquí, ¿le gustaría regresar al estado de Monagas a gobernar? Me gustaría regresar, y es una expresión que no debo utilizar porque yo estoy en Monagas permanentemente, asisto a Monagas, había tenido poquísimas oportunidades de participar en un programa de radio, de verdad que se los agradezco a ustedes y especialmente a ti, Estrella, pero sí quisiera poder ayudar a construir una Venezuela y una Monagas diferente, o por lo menos una Monagas como la que muchos recuerdan, donde podíamos vivir en paz, donde podíamos crecer, donde atraíamos las inversiones extranjeras, donde era posible convertirla en un elemento de referencia. Alguna vez incluso intentamos, sin éxito, lo reconozco, cambiar hasta la letra del himno, el ignorada del mundo tú eres, sí. En uno de los Monagas siglo XXI que hicimos, propusimos que tenía que cambiarse a conocida del mundo tú eres. De tal manera que esa es la Monaga que yo recuerdo y que muchos recuerdan, donde todos tenían la oportunidad de vivir mejor. Hay una encuesta que usted manejó y de hecho la comentábamos esta mañana en el programa de televisión, que tiene que ver con parte pues, de lo que es el trabajo que usted realiza en este momento. Y quisiera que nos haga comentarios sobre todo en materia, que son los 2 grandes problemas que tiene el país y que tenemos también en Monagas, que se refieren a la inseguridad, al desabastecimiento y a la parte económica. Quisiera que nos comentara un poco de eso que sabemos que son datos que usted maneja y de qué manera se pudiera también sortear esta difícil situación que no solamente es propia de Monagas, sino de todo el país. Bueno, el último trabajo de análisis hecho para nosotros, un trabajo exclusivo, no se publica y que corresponde a un campo entre el 10 y el 26 de julio, vale decir, hace apenas unos días atrás, muestra que como desde hace mucho tiempo el problema fundamental que afecta a los venezolanos es la inseguridad a la par del desabastecimiento, que es en lo significativo en este reporte, que ya la casi totalidad de la población, 83.5%, es decir, 8 de cada 10 venezolanos opinan que el problema que los acogota es la inseguridad del desabastecimiento y que la situación económica es mala o muy mala. Y eso incluye, por cierto, que pudiste verlo esta mañana, casi el 50% de los que se manifiestan como chavistas. Y tienen razón, porque cuando el malandro te va a asaltar, no te va a preguntar si tú eres oficialista o oposición. De tal manera que la inseguridad, el desabastecimiento, el alto costo de la vida, el 62% en ese trabajo dice que no le alcanza el sueldo para poder satisfacer sus necesidades básicas. Son problemas gravísimos que tienen que ser atendidos, pero tienen que ser atendidos más allá del marco regional, porque la grave crisis que la hay, nadie la puede conocer, de desabastecimiento, y la grave crisis de inseguridad que hay en el país tiene que ser atendido en el marco de políticas nacionales que armonicen con las políticas regionales y locales y que hagan posible que una situación que no existía hace unos años atrás siga presentándose y humillando, reitero, a los venezolanos. ¿Cómo se pudiera resolver esa situación?
Bueno, en el caso del desabastecimiento, los propios venezolanos opinan en esa encuesta, y yo coincido con ellos, en que es necesario estimular y promover el capital privado, la inversión en las áreas críticas, especialmente la de alimentos, la de apoyar al sector comercial para que pueda hacer su trabajo, el garantizar el acceso a las divisas para que puedan importar aquellos alimentos que no lo tengan en el país, y fundamentalmente también, esto es importantísimo, darle el mayor apoyo a la agricultura. Da dolor cada vez que yo vengo de mi ahora casa en Barcelona a visitar a la familia aquí en Maturín, cuando entro al estado y me encuentro con sabanas hermosísimas, pero prácticamente sin ningún tipo de sembradíos, cuando antes uno transitaba por las carreteras del oeste de Monaga, o sea, veía los pivotes funcionando, sorgo, maíz, cereales. Sí, se veía lo que es la siembra. ¿Por qué? Por un abandono, yo no sé si decisión propia, sabiendo, o sencillamente por absoluta ineptitud de la agricultura venezolana, prefieren importar con bastante ineficiencia, es cierto, que estimular a los agricultores. Bien, les voy a recordar los números para que participen: 0414-766-7054 para mensajería de texto y también para sus llamadas en Rumbera Network. Y si quieren hacer las preguntas directamente a Luis Eduardo Martínez, háganlo a través del 0291-642-1895 y 642-4895. Luis Eduardo, por aquí te pregunta de la mensajería de texto: si quisieras ser candidato a la Asamblea Nacional, Monagas te necesita, dicen por acá. Reitero, o sea, ¿qué pueda hacer el año que viene o en los próximos años? Está en este momento muy lejos para poder predecirlo. Por ahora queremos ayudar y estamos ayudando. Tengo ya varios días de intensa actividad, desde la mañana hasta la noche, llevando fundamentalmente un mensaje de fe, de esperanza y de unidad, porque lo que podamos lograr tiene que ser en el marco de políticas unitarias y de actitudes unitarias. Bien, desde el sector La Pica pregunta qué opina de la gestión del alcalde Warner Jiménez, que es de oposición. Bueno, no vivo en Monagas, lo saben, vengo, les visito y ¿Ha yo tenido preferiría... alguna apreciación de la gestión del alcalde? Bueno, he tenido oportunidad de conversar con él personalmente y aprecio de él, sí, lo conozco, nos hemos reunido en alguna ocasión, ha tenido la deferencia de recibirlo en su casa, lo cual yo agradezco, y mi percepción es que es un hombre preocupado por los monaguenses, que desea hacer el bien, pero que también tiene limitaciones por la escasez de recursos. Hace unos años atrás los alcaldes tenían financiamiento propio, existía, que la promovimos, la ley de financiamiento del FIDE, existía la ley de asignaciones económicas especiales que permitía a las alcaldías tener recursos propios más allá del situado municipal y de los tributos. Hoy un alcalde sin recursos es poco lo que puede hacer, de tal manera que a Warner Jiménez le deseo el mayor de los éxitos, espero que tenga éxito, porque los monaguenses y particularmente la gente de Maturín confío en él. Así es, son las 12:35 minutos. Esta es mi pregunta, tomando en cuenta que en los últimos días ha estado muy en boga el tema de que se aumentan o si no aumentan la gasolina. ¿Qué piensa Luis Eduardo Martínez de eso? ¿Cree que este es el momento para que el gobierno nacional haga ese incremento? El momento de aumentar la gasolina será aquel en el cual el gobierno primero deje de regalar el combustible, la gasolina, el petróleo a otros países. Un ejemplo muy sencillo, o sea, hoy el barrio de Harlem, que es un barrio de Nueva York, no estamos hablando de Caripito ni de Tucupita, estamos hablando de Nueva York, la capital del mundo. En Harlem existe un programa de combustible barato con petróleo venezolano, porque el presidente Chávez decidió hace muchos años subsidiar a los habitantes de Harlem. Entonces yo pregunto, Estrella, si es justo que los negros de Harlem tengan combustible barato y los negritos de Pinto Salinas tengan que pagar gasolina cara. De tal manera que lo primero es que dejemos de regalar. Bueno, claro que sí, lo primero es que dejemos de regalar. Si en tu casa están pasando hambre, no te vas a poner a regalar a los vecinos la comida. Entonces lo primero es que dejemos de regalar el petróleo. Son miles de barriles que todos los días le entregamos a Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, y otros más que se entregan en el marco del Pacto de San José. Lo segundo es que tenemos que definir claramente para dónde va ese dinero, porque sí, aquí se van a recaudar miles de millones de bolívares, no está claro para cuál va a ser su uso, entonces que estamos ganando. Y tercero, habría que cuidar, garantizar que ese impacto del aumento de la gasolina no se transfiera a los más necesitados, porque yo te digo, a ti si te aumentan la gasolina
a 2.50, que es lo que están diciendo el líder. 2.50, están hablando de 2.60, 2.70, 3 bolívares. 2.70, 3 bolívares. Entonces tú tienes el carro, tú tienes tu carro y entonces tú en vez de pagar 4 o 5 bolívares de gasolina por un tanque que usas una vez a la semana, vas a pagar 80, 90 bolívares. Bueno, a lo mejor Estrella Belandia lo puede pagar, o sea, va a pagar 80 bolívares en vez de 5 toda la semana, pero ¿cómo va a ser el que le dupliquen el precio del microbús, del transporte? ¿Cómo va a ser el que tenga que pagar más por los alimentos porque el transporte de esos alimentos el gandolero lo va a transferir hacia el consumidor? Entonces, en cualquier caso, reitero, dejemos de regalar el petróleo a nosotros, garanticemos que el uso de esos recursos sea apropiado y cuidemos que los más necesitados no sean los que terminen pagando los platos rotos por el aumento de la gasolina. ¿Cree también, o sea, esto es a través de la mensajería de texto, y gracias como siempre por participar, cree que es prudente el cierre de la frontera colombo-venezolana de noche, como a partir de hoy se va a hacer a través del gobierno venezolano? Yo hace poco estaba, bueno, entre los proyectos lo hablamos esta mañana, hoy no lo detallé, estoy trabajando en una universidad sustentable, sostenible para Bogotá en ese proyecto. Entonces un día perdí el vuelo y tuve que irme de Bogotá a Cúcuta en avión, y de Cúcuta cogí un taxi hacia San Antonio para poder venirme. Qué bárbaro. Por cierto, Larisa me acompañaba, mi esposa, ese día, por cierto, es mi testigo. Entonces, bueno, hicimos ese tránsito. Nos montamos en un carrito y transitamos la frontera. Ahí estaban los guardias nacionales hablando por un celular. Nadie nos pidió una cédula, nadie nos pidió el pasaporte. Por esa frontera entra y sale todo. ¡Qué barbaridad! De tal manera de que ya lo que me provoca es reírse. La van a trancar de noche, ¿por qué no la trancan de día? Ni de día ni de noche, mientras persista. ¿Pero eso a quién perjudica? A los venezolanos. A los venezolanos, pero lamentablemente esa frontera, por falta de un compromiso de la Fuerza Armada Nacional, es hoy un colador. Por ahí sale y pasa todo. Pero yo voy a revelar aquí una información que es elemental. Ese mismo taxista que me llevaba, yo le pregunté cuánto vale la carrera y me asombré de lo barato que fuese. Y le digo, oye, pero tú no ganas nada en esto. No, es que no es mi trabajo. Mi trabajo es tanquear. ¿Qué es ¿Cómo tanquear? es eso? Me dijo, yo ahorita cuando lo deje usted, me voy y hago una cola en una bomba de gasolina ahí en San Antonio, lleno el tanque y regreso y vendo el combustible aquí en Cúcuta 20 veces más caro. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que ese taxista y decenas de taxistas que pasan todos los días la frontera no va a saber lo que están cuidando la frontera, que eso pasa todos los días? Claro que lo sabe, pero te repito, no me lo contaron. Yo pasé por esa frontera y nadie, absolutamente nadie se dignó ni siquiera a verme. Puro, tú sabes, entretenido con el celular. A lo mejor no pasan de noche, pero de día seguirán sacando mientras no hay una política frontera verdaderamente comprometida y mientras no se eliminan esas gravísimas distorsiones. Pero por aquí lo están metiendo en Honduras. ¿Por qué? Porque le están preguntando que qué opina de la encerrona que iba a tener la Mesa de la Unidad en Caracas. Bueno, esperemos los resultados. Ojalá que tengan la racionalidad. ¿Qué cree de la Mesa de la Unidad, tomando en cuenta que Ramón Guillermo Aveledo, quien estuvo 5 años al frente de la Mesa de la Unidad, pues decidió renunciar a su cargo para darle paso a nueva gente y tener como que nuevos aires dentro de lo que es la Mesa de la Unidad Democrática? Los líderes que están agrupados en la Mesa de la Unidad, que suponemos todos con las mejores intenciones para con el país y fundamentalmente para los sectores que representan, deberían priorizar los intereses del común. O sea, ya Venezuela está absolutamente hastiada de que cada quien piense en su parcela. Los trabajos de opinión muestran, yo lo estaba explicando, que los venezolanos no están conformes con el gobierno, pero para ser sincero, tampoco están con la oposición. Hay una franja muy grande de venezolanos que están esperando que alguien los represente legítimamente. De tal manera, bueno, con muchos de ellos yo he hablado y les he insistido, es importante el marco unitario, pero más importante que el marco unitario y el hacer política todos los días, lo importante es darle alternativas, soluciones a los problemas de la gente. A la gente no le interesa si es blanco o es rojo, lo que quiere es solución. Un antiguo líder del Partido Comunista de China, Deng Xiaoping, en su momento, cuando inició la conversión del comunismo de Mao en un comunismo mucho más amigable y productivo que ha llevado a China a ser la primera potencia del mundo hoy, dijo alguna vez, el problema no es si el gato es rojo o es blanco. El problema es si el gato caza ratones. Disculpe, recuerde que por aquí también hubo un gato y está en Costa Rica.
Bueno, un gran saludo a él si puede escucharme. Con el mayor afecto y un gran abrazo porque todos los monaguenses son importantes para nosotros. Exacto. Entonces reitero, no importa el color del gato, lo que importa es que cacen ratones. Yo estoy seguro que alguien que vive en La Puente o que vive en Morichal o en Prado del Sur, no le importa en definitiva el color del gobierno siempre y cuando le resuelva su problema. Y eso opera, reitero, para la oposición. Que lo importante es que den soluciones. Bueno, ahora vamos al otro lado de la cancha. El Partido Socialista Unido de Venezuela recientemente hizo su congreso donde se habló pues de la parte ideológica y también de los problemas del país, pero lo hicieron a puerta cerrada. ¿Usted cree que eso fortalece la gestión de Nicolás Maduro en estos momentos, cuando sabemos que tal vez es uno de los momentos más difíciles para la gestión actual del gobierno? Yo creo que no, y si a mí me llamaran del gobierno, yo le diría lo siguiente, le daría los siguientes consejos. El primer consejo que le daría es que abriera las puertas, que oyera a la gente, que en palabras de Getúlio Vargas, que fue presidente de Brasil, oyera crecer la hierba, que pusiera la oreja en el suelo. Ese sería mi primer consejo. Que hiciera, segundo, mucha gestión, que trabajara mucho. Hace apenas pocos días un parlamentario que conozco, bueno, que es amigo, que es del gobierno, le dije, mira, si yo llegara donde tú llegas, ¿qué diría yo? Mire, hablen menos y hagan más. Sí. Porque yo no entiendo cómo se puede gobernar cuando yo paso 8 o 10 horas frente al televisor o frente a la cámara. Yo puedo estar aquí, bueno, pues estoy de vacaciones, sí, claro. Pero si yo fuera el gobernador o el presidente, dedicaría mucho más tiempo a hacer gestión. No hay ninguna duda que lo que califica positivamente a un gobernante es su gestión, de tal manera que mucha transparencia, mucha apertura, pero también mucha gestión es mi consejo para quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar. Y para los de oposición, mi consejo también es mucha apertura y mucha gestión y mucho contacto con los de abajo y empezar a trabajar para ofrecer alternativas. De acuerdo a su percepción, ¿cree que es factible un chavismo sin Chávez, tomando en cuenta que el líder de la revolución bolivariana lamentablemente falleció? Bueno, en este momento hay un chavismo sin Chávez, pero con Chávez, porque los valores, la doctrina, las ideologías que se defienden son las de Chávez y el gobierno se cuida y el chavismo se cuida y el oficialismo se cuida a una y otra vez mantener intacta la figura del comandante Hugo Chávez Frías. De tal manera que existe, lo importante, reitero, es que no solamente exista, sino que hay soluciones. Bueno, aquí, la gente también es muy dura. Aquí le están preguntando por qué se fue a escondidas del pueblo. Pero primero no me fui a escondidas porque a 2 Bueno, meses... todo el mundo lo supo, obviamente. Claro. Uno no puede salir escondido de una posición. Sí. Segundo, se produjo una renuncia formal cuando faltaban solamente 2 meses para concluir mi gestión. Tercero, ya yo había anunciado que no iba a reelegirme, a pesar de que había ganado una elección, 2 elecciones, y todas las encuestas en ese momento me favorecían ampliamente. ¿Por qué se fue en ese momento? Básicamente, sí, estaba como quien dice en la cresta de la ola. Pues estaba en riesgo mi salud y en ese momento privilegié a mi familia, a mis hijos. O sea, yo entendía, y lo entendían los médicos que me trataban, de que no podía mantenerme en la posición que me mantenía sin que se afectara más seriamente mi salud. Bueno, y privilegié mi salud. Quizás en ese momento lo más importante era darle también la oportunidad a otros que pudieran asumir esa responsabilidad de hacerlo y no convertirme en una carga. Por cierto, en mi caso, que renuncié formalmente a la gobernación, una de las cosas que más me llena de orgullo es que posterior a mi salida de gestión, registraron las cuentas, registraron los archivos, registraron absolutamente... Sí, al parecer tenemos una cadena nacional. Quiero excusarme con la persona que estaba esperando, pero tenemos una cadena nacional. Pero antes de la cadena, lo importante es que estoy aquí porque fundamentalmente nunca encontraron una sola irregularidad de la cual acusarme. Eso